y tenemos como invitado especial al apóstol Roy Santos. Roy Santos. Roy Santos es de la República, nuestra hermana República de Honduras. Pastor en San Pedro Sula, presidente del grupo que ora por las naciones. Somos más o menos todo el continente hispanohablante, más Estados Unidos y Canadá, estamos unidos en oración. Y Roy Santos encabeza este gran movimiento de oración en el mundo y lo hace desde San Pedro Sula, además de presidir el Parlamento Iberoamericano por Israel allá en Honduras y de estar muy cerca. Eso yo lo he visto en las ocasiones que he estado en Honduras. Siempre que he visitado Honduras, he visitado al presidente Juan Ornelas y a su esposa, y quien hace todo ese trámite, quien está muy cerca de él como su consejero muy directo, pues su amigo Roy Santos, el apóstol y profeta Roy Santos. Muy buenos días, Roy. Doctor Quiroga, es un honor estar con usted y compartir esta hora, y muy agradecido con Dios y también por esa apertura suya espontánea, que después de conocer el gran paso que vamos a dar con Jerusalén, usted ha dicho: hagamos un programa inmediatamente, conectemos. Y yo quiero saludarle a usted, a su equipo, y también bendecir a México y a todas las naciones que nos están escuchando. Y quiero decirle también que en este instante todo nuestro equipo ministerial, nuestra iglesia, ha conectado la radio y están en un Zoom escuchando nuestro programa también. Así que todo nuestro equipo está en esa conexión. Y pidiéndole también a nuestro equipo que extienda al resto del país lo que estamos haciendo en este instante. Así que muy contentos de lo que vamos a hablar. Estamos dando un paso maravilloso con respecto a la redención de Honduras. Hay una historia detrás de todo esto, doctor Carlos. Sin lugar a dudas, Roy, hemos soñado que se cumpla la escritura que dice: durados, dichosos, alegres son los que oran por la paz de Jerusalén. Y pues nosotros, tú y yo, nos consideramos, me han preguntado a mí: ¿usted ama 3 naciones? México, sí, es el país de mi nacionalidad. Guatemala, el país donde nací. E Israel, la tierra de nuestro Señor Jesucristo. De esas 3 naciones, ¿cuál ama más? Y les digo, no me pregunten, por favor. Ustedes conocen la respuesta. Cuando me preguntan, la respuesta está implícita, porque en Zacarías dice el Señor que su amor por Jerusalén nadie lo puede quitar del corazón del Padre. Y si para el Padre Celestial la prioridad es Jerusalén, para nosotros, su ejército, la prioridad es Jerusalén también. ¿No es cierto, Roy? Sí, esa es una de las cosas que creo que marcan y también una de las cosas que identifiqué en su vida, ¿no? Ese amor por Israel, por la tierra, por el propósito, por lo que significa en el contexto bíblico con respecto a nuestro Padre Celestial, pero también el significado redentor para el resto de las naciones. O sea, darnos cuenta cómo la Biblia establece 2 líneas proféticas, doctor Quiroga. Una de ellas en Isaías 66:8 y la otra en Isaías 62:6-7. En Isaías 66:8 habla acerca de que Israel iba a ser hecha en un día como nación. Y luego en Isaías 62 habla acerca de Jerusalén, que sería alabanza como capital al resto de las naciones. O sea, 2 contextos proféticos que tienen que ver con las naciones. Luego Zacarías dice, en el capítulo 12, verso 9, habla de que el que rechace Jerusalén será condenado por Dios. Es impresionante. O sea, y cuando usted menciona ese amor por esta nación, es un contexto redentor.
porque toda nación que pone una mirada, todo creyente que pone la mirada en ese muro, en esa cobertura de lo que consideramos Jerusalén, dice que es bendito. La palabra sí lo dice en el Salmo 122, y es impresionante, ¿verdad?, ver toda esta profundidad de lo que encierra esta preciosa nación, pequeña, pero con un significado profético glorioso. Pequeña, la Jerusalén, pequeñita, pequeña, pequeño el Estado de Israel, pero grande su Dios, poderoso su Dios. Y queremos en esta hora, antes de hacerte la pregunta de oro que te vamos a hacer, antes de esa pregunta, enviar un saludo afectuoso a Ney Zambra, presidente de Enlace Judío. Ney, desde Ondas de Vida 1440 de AM y sus distintas filiales, y además en este hermoso enlace junto al apóstol Roy Santos, enviamos un saludo a todo Enlace Judío, a ti en particular, a Ney Zambra, el presidente de la Cámara de Comercio México, Israel, a nuestros embajadores aquí en México, en Guatemala y Honduras, un fuerte abrazo. Y bueno, Roy, vamos a la pregunta que tenemos que hacer. Bueno, hasta donde tú y yo nos quedamos, nos quedamos primero en oración, trabajamos muy fuerte con nuestro amigo allá en Miami, ¿te recuerdas? Con Mario Bramide, con Cindy Jacobs y con todos ellos. Estuvimos muy de cerca con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén de Estados Unidos de América, que por la gracia del Señor lo logra en los 70 años del establecimiento del Estado de Israel. Y un día después, trabajando muy duro, ayudando mucho, se logra el traslado que hace el presidente Jimmy Morales en ese tiempo de la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén. Y traíamos otras naciones en puerta, ¿te recuerdas? A Paraguay, a Brasil, que sigue luchando, por cierto. He hablado mucho con el apóstol Esteban Hernández, muchísimo hemos hablado del tema, y hay presiones para que no se haga, pero yo pienso que en su momento también se va a lograr. Pero la siguiente en puerta era Honduras, y me recuerdo que hasta logramos ayudar a poner una oficina de enlace en Jerusalén. Hasta ahí nos quedamos, ¿no, Roy? Hasta esa pequeña oficina de enlace que ayudamos al ¿cómo se llama? Al emisario que envió la República de Honduras hacia Jerusalén. Hasta allí íbamos, Roy, pero acabo de leer en las noticias, y cuando me mandas ese mensajito, digo, no, que va, no quiero ir por noticias, sino quiero ir de primera mano, porque tú has trabajado mucho en el traslado de esa embajada, Roy Santos. Cuéntanos lo que está sucediendo. Doctor Quiroga, como usted bien lo dice, esto marca una historia impresionante. Quiero expresarle que cuando yo entendí lo que Dios quería hacer con Honduras con respecto a lo que dice el contexto bíblico profético, dije, Señor, indícanos el tiempo. Y yo recuerdo cuando en el 2014 me reuní con el nuevo presidente que venía iniciando, y que por cierto pues Dios nos había guiado para decirle que él sería el presidente de Honduras, por esa gracia de Dios. Y en su casa le dijimos, con un equipo de pastores de la nación, ahí estaba mi apóstol también, mi cobertura, quien ha sido un hombre amante de estas relaciones con Israel, el apóstol Leonardo, que usted lo conoce. Claro, y me lo saludas. Bueno, está bien, gracias. Y le dijimos que tenía que hacer un acercamiento a Israel.
Él lo tomó tan en serio y nos dice, ¿saben qué? Yo en los años 90 yo estudié en Jerusalén, en Mashhad. Y quiero decirle que el presidente en este momento es el único presidente en el mundo que ha estudiado en Mashhad. Que fue a recibir estudios allá. Entonces él tenía marcado en su espíritu, y cuando nosotros le dijimos eso, él lo toma como una bandera. Eso fue en 2014. En 2015, él nos pide que nos reunamos para un almuerzo porque nos quiere dar una gran noticia. Es así como viene a San Pedro Sula, reunimos un equipo de pastores y preparamos un almuerzo donde él nos llegó a decir, pastores, voy para Israel. Voy a hacer mi viaje a Israel porque creo que tenemos que dar este gran paso con respecto a Israel. Para eso teníamos a la par a la esposa, la primera dama, Ana García Hernández, una mujer convertida a Jesucristo, y luego en el proceso también el presidente recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Luego lo testificó él en una reunión pastoral en Tegucigalpa, ¿verdad? Como él también había recibido al Señor. Pero interesante esto, quien cargaba la llave y quien siempre tuvo claro fuertemente como fiel creyente fue la primera dama, Ana Hernández. Ella tomó la llave, ella entendía ese propósito, y cuando le pusimos la plataforma profética del significado de esto, ella dijo, vamos a hacerlo, y comenzó a emprender una labor tan fuerte que ellos en el 2015 viajaron a Jerusalén, y cuando ellos estaban en Jerusalén, recuerdo que ese año yo estoy orando y el Señor me habla y me dice, Roy, le voy a dar otro gobierno a Juan Orlando. Oiga esto, doctor Quiroga, le voy a dar otro gobierno a Juan Orlando. Y le digo, Señor, Dios mío, ¿y eso por qué? Y el Señor me dice, porque tiene que tener el tiempo para redimir a Honduras con Jerusalén. El tema, doctor Quiroga, es que en Honduras no se planteaba, según la ley, o sea, no está contemplado en nuestra estructura constitucional. Entonces, ahí tendría que ser la mano de Dios quien tendría que hacer ese gran paso, ¿no? Y así fue, como viene, Dios comenzó a poner todo, como quien dice, a confundir las mentes y a poner todo en un orden, porque Dios hace esas cosas, de establecer tu propósito para cumplir lo que Él ha establecido. ¿Y sabe qué sucedió? Los partidos políticos se pusieron de acuerdo y aprobaron todos de que el presidente Hernández se reeligiera. Y luego la Corte Suprema, basado en la ley, tomaron un artículo que le habilitaba al presidente poder entrar, y la Corte avaló y dijo, sí puede entrar en la reelección. Y qué impresionante, doctor Quiroga. Mire cómo se cumple la profecía. En diciembre de 2017, el presidente Donald Trump, oiga bien, diciembre de 2017, Donald Trump dice, Jerusalén es la capital. Y fue cuando el 21 de diciembre de ese año vino la sesión en la ONU, porque provocó un tsunami político impresionante, que convocaron a sesión, y fue allí donde Estados Unidos mantiene su posición y 9 naciones apoyan a Estados Unidos. Dentro de esas 9 naciones, Honduras apoyó el voto y dijo, sí, avalamos, reconocemos a Jerusalén como la capital. Pero para este momento, doctor Quiroga, al presidente solo le faltaba terminar enero y ya entregaba su gobierno. O sea, no tenía tiempo para ponerlo en ese primer gobierno. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Le dio el gane en la elección. Y es así como él entra en este periodo, pero para que él traslade la embajada. Ahora, yo instruyo al presidente que lo hagamos en abril del 2018, pero él tenía una lucha política, él tenía una lucha de consejeros diplomáticos que detuvieron este proceso en ese año, y yo le insistí a tal punto que creo que el presidente se molestó conmigo, porque yo fui un poquito fuerte en el sentido de querer poner el parámetro. Dije, ahora es el momento correcto de dar este paso, ¿no? Entonces, y ese se me incomodó. Entonces, pero como nosotros no estamos aquí para si se alegró o no se alegró, sino para cumplir un plan de Dios, entonces yo insistí, dije, presidente, si no lo hacemos, vamos a tener algunas consecuencias. Bueno, se quedó el tema así, pero yo lo entendí al presidente porque no era fácil. ¿Sabe por qué?
porque el 60% de la economía hondureña se mueve por los árabes en Honduras. Y aunque ese pueblo árabe, una parte es católica, otra es evangélica, pero otra es musulmana. Entonces, pero hay una fuerza ideológica política con respecto a esto, y vinieron las preguntas a él con respecto a los periodistas y que dónde quedaba el pueblo árabe. Entonces el presidente muy sabiamente les contestó: le hemos dado el respaldo al Estado árabe palestino, Honduras le ha abierto las puertas a Palestina, los árabes manejan la economía de nuestra nación, o sea, y ahora dice, creo que es la oportunidad que también al pueblo judío le abramos la puerta y que podamos tener una embajada acá y que podamos tener relaciones. Pero a raíz de esas presiones políticas, económicas, sociales, porque no es fácil, no es fácil. Yo quiero aplaudo la valentía del presidente Juan Orlando Hernández, el doctor Quiroga. Aplaudo la valentía de la primera dama Ana Hernández, porque no es fácil, no es fácil para un país. Sí, no es fácil para la nación tomar una decisión a ese nivel. Pero mire qué cosas. Como este gobierno que Dios le dio era para eso, se le complicó el gobierno al presidente Hernández. O sea, ha tenido un gobierno bien difícil en todo nivel, bien difícil. Pero mire qué hermoso. Veo un lado humilde también en él. Porque hay gente que cuando tiene ideologías no logra ver estas cosas. Y por esa cercanía de dirección profética que yo he tenido hacia ellos, la gente me ha juzgado mal y me han dicho que yo soy del partido de él, que soy esto, pero son apreciaciones humanas, lógicas de la gente, pero yo he estado ahí por un trabajo profético. Y yo quiero admirar la valentía de ellos, pero también reconocer que en medio de todo esto, ellos han dado un paso redentor. Pero me gustó algo más todavía, y es ese paso de humildad que él tuvo, que aún dándose cuenta que había dejado pasar el tiempo correcto, él dice, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y dice la primera dama, lo vamos a hacer, esto no dejaremos que se quede así, lo haremos antes que termine nuestro gobierno. Y mire qué tremendo, casi 6 meses de terminar su gobierno, él está dando este paso el 24 de junio, poderosamente, y creo que lo que nos está dando la victoria es la victoria de Cristo. ¿Por qué? Porque acá hay una historia y se la voy a contar. ¿Cuál es la historia, doctor Quiroga? Que en el año 1949, 29 de noviembre de 1949, cuando se presenta la resolución en la ONU, cuando se forman aquellas comisiones para establecer el Estado de Israel y establecer el Estado palestino, ¿verdad? Entonces, cuando se da esa votación, le toca el turno a Honduras, y Honduras se negó a ese voto y dijo no. ¿Y quién era el presidente en ese año? El presidente Tiburcio Carías Andino. ¿Y qué es lo que sucede cuando Honduras se niega a reconocer? Porque la profecía dice que lo iba a hacer nación en un día. Y fue cuando sucedió en 1948, que faltando un día, solo quedaba un día, y Guatemala dio el voto, ¿verdad? Que necesitaba Israel, y eso fue en este proceso, 49-48, negamos el voto. Ahora fíjese en este caso, doctor Quiroga. Wow. Oiga, mire la profecía acá, mire el punto profético. Por eso es que yo a veces digo que hay que unir la historia con la profecía, doctor Quiroga. 70 años después, Trump da el grito en 2017, y Jerusalén, la capital de Israel. ¿Y quién está en la presidencia de Honduras 70 años después? El año de la redención, la temporada de la redención. Una descendiente del presidente Carías Andino. ¡Qué cosa! La hija del que negó. Bueno, es descendiente de él, mire qué tremendo. Tiburcio Carías Andino, Carías, y ella se llama Rosalinda García Carías, claro, descendiente de ese lazo. Y la Biblia nos enseña que para redimir tiene que ser del mismo linaje. Glorioso, glorioso. Es impresionante. Wow. Pero le cuento un dato más. Hay un dato más. El presidente del Congreso Nacional en ese momento era un diputado apellido Muñoz. ¿Y sabe quién está ahora mismo nombrado como parte del equipo de embajada en Jerusalén? El bisnieto de él está en Jerusalén. No, es impresionante, o sea, darnos cuenta cómo la historia
cómo la historia conecta, pero cómo Dios atina lo profético y nos abre los ojos a nosotros. Sí. Y nos dice, Roy, este es el tiempo, me dice el Señor, habla con él. Doctor Quiroga, yo quiero rendir la corona al Señor porque la gloria es para Él. Porque quien ha conectado este tiempo para Honduras ha sido Dios. Y yo bendigo a Dios por esa sensibilidad espiritual de la primera dama, del presidente Hernández, por ese corazón de mantener, a pesar de las luchas. Mire, yo sé que no es fácil las consecuencias, ya estamos teniendo voces negativas, la gente hablando, pero el pueblo hondureño es un pueblo cristiano. Así que imagínense usted lo que estamos encerrando aquí. O sea, estamos llegando a un punto, doctor Quiroga, de cumplir la palabra de Mateo 25, cuando dice que el Señor, cuando reúna las naciones en Jerusalén, pondrá unas a la derecha y otras a la izquierda. Y yo me gozo, porque con este paso le estamos dando que Honduras aparecerá en aquel tiempo como nación oveja. Porque hay gente que no ha entendido que no solamente la salvación de las personas o de las almas, es también la redención de las naciones, doctor Quiroga. Qué impresionante, Roy. Sí. Y entonces el día oficial, quiero decir muchas cosas, pero el día oficial es el jueves 24 de junio de 2021. 24. Sí. Un aplauso a toda Honduras, un aplauso a toda Honduras. Seguramente ya muchos hondureños nos están viendo y escuchando. Verdaderamente un aplauso a todo Honduras, un aplauso al presidente Juan Ornelas, a su esposa. Les aplaudimos esta decisión tan grande y declaramos sobre ellos la palabra que dice en el Salmo 122 y verso 8: sean bienaventurados los que anhelan y oran por la paz de Jerusalén. Honduras, desde México te bendecimos, nos unimos todas las naciones, porque hay muchas naciones que escuchan Ondas de Vida y muchas naciones que siguen Enlace Judío, muchas naciones hispanas, y entonces en esta hora les aplaudimos, Honduras, por esa decisión tan valiente que este 24 de junio Honduras traslada la embajada de Tel Aviv a Jerusalén para reconocer de manera oficial que Jerusalén, como está dicho en el Salmo 62, es la capital no solamente de Israel, sino de todas las naciones de la tierra. Cumplimiento de profecía. ¡Aleluya! Bravo, 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 bravo. Mira, ¿qué te parece si antes de darnos 2, 3 detalles más, escuchamos un pedacito de esta canción? Un pedacito de nuestro amigo Paul Wilbur, que dice Shalom Jerusalén. Es bueno, quiero que tú y yo la oigamos, que nos gocemos y regresamos a un resumen final de esta noticia tan maravillosa que viene en primera línea. Está recibiendo en primera línea, porque usted ya oyó la noticia en sentido general, pero ahora está oyendo los detalles de la noticia que va a ser mundial, que ya es mundial, de cómo ha sido el proceso del traslado de la embajada de Honduras de Tel Aviv a Jerusalén, para reconocer a Jerusalén capital de Israel. Como está escrito en el Salmo 67 que mencionaba nuestro querido amigo Roy, automáticamente Honduras está reconociendo a través del presidente Juan Ornelas y su esposa Juan Orlando, perdón, y su esposa, el nombre de su esposa, Ana García, que mire, impresionante, que hace 70 años, en el 17 Israel cumple 70 años, y hace 70 años Honduras dio la espalda a Israel, y 70 años después Honduras hoy de manera oficial hace el traslado a través de una descendiente del que fue el presidente que diera la espalda al entonces a la endeble, a la incipiente nación de Israel, que hoy en día está considerada como una de las potencias más grandes de la tierra. Está considerada como la 8ª potencia
mundial. Dicho sea de paso, ya no es cualquier nación. Pero ahora Honduras hace el traslado de su embajada a Jerusalén, y esa es una gran noticia. Y mi compañero, mi amigo, mi hermano, ahora sí puedo decirle todo, ¿no es cierto? Mi querido amigo Roy Santos, amigo sobre todas las cosas y compañero de milicia, trabajando muy fuerte junto a la pareja presidencial. Roy, ¿qué más nos quieres agregar? Wow, doctor Quiroga, es algo que la historia... Recuerdo que en una plática el presidente Hernández dijo, bueno, dice, los pastores siempre a cada gobierno que entra le están diciendo que se acerque a Israel. Y es cierto, siempre yo tenía conocimiento de pastores, organizaciones pastorales que iban y visitaban al nuevo gobierno que entraba y le daban el comentario a los presidentes de hacer relaciones con Israel, ¿no? Para que tener una embajada. Entonces, le digo yo, presidente, en mi caso no fue así. Yo visité varios presidentes y nunca les dije. ¿Por qué? Porque Dios nunca me había dicho. Pero cuando el Señor me habla a mí en agosto de 2012 y me dice que pondrá la llave en Juan Orlando Hernández para que gobierne la nación, y 2 semanas después, él llega a mi oficina sin conocernos, doctor Quiroga, sin conocernos. Él pide una cita conmigo en mi oficina y allí en esa oficina es donde él me dice, quiero ser presidente de Honduras y vengo para que oremos. Y ahí es donde yo confirma y le digo, presidente, le dice el Señor que Él está con usted. Y es así como él entra a la presidencia. Y mi primera plática de Israel a un gobernante fue a él. Pero en medio de este proceso desconocíamos un trasfondo histórico que fue Dios abriendo los ojos hasta que encontramos estas verdades proféticas con respecto a Honduras. Y mire qué interesante, Honduras está en el corazón de América, una nación pequeña también, porque proféticamente dice la palabra, cuando nosotros leemos, que del pequeño, oiga bien, del pequeño, Dios mostrará su gloria. Doctor Quiroga, estamos en el año de una temporada, la temporada 70-80. 2017 Israel cumple 70 años y vamos hacia los años 80, o sea, estamos en una temporada de redención, doctor. Sí. Estamos en esa temporada donde naciones, Dios las está impulsando a reconocer a Jerusalén. Ya está Kosovo adelante también. Kosovo ya puso su embajada en Jerusalén. Sí. Ahora vamos con Honduras. Pero esta es una temporada donde se está ejecutando, no solamente en el regreso del pueblo judío a Israel, sino el reconocimiento de las naciones. Pero a la par, escuche esto, a la par de todo este significado profético de reconocimiento de Jerusalén, tenemos una lucha infernal donde se está desatando todo esquema ideológico en el mundo para venir en contra de la iglesia. Démonos cuenta de lo que ha pasado en Israel, doctor Quiroga. Hoy es un día muy significativo en Israel. Hoy el KNC está definiendo el asunto de la primera magistratura del país en cuanto al primer ministro y todo el sistema de gobierno. Pero ¿desde cuándo viene esa lucha, doctor Quiroga? Desde 2018. Sí. 2018, 19, 20, 21, donde ha habido una lucha fuerte de falta de consolidación del gobierno israelí. Ahora, eso es un significado profético. Esa inestabilidad política en Israel es un signo espiritual en las naciones, que igual el estado de las naciones, inestables políticamente. ¿Por qué? Porque todo se encamina a que un día una persona gobernará el mundo. La Biblia está hablando del anticristo. Y vemos nosotros un nuevo orden mundial que se establece en el mundo. ¿Y todo por qué? Porque las naciones van a desestabilizarse.
tan profundamente que es ahí donde va a surgir un gran supuestamente solucionador de los problemas, y el camino está preparando toda esa inestabilidad. Israel, doctor Quiroga, sigue siendo ese reloj profético. Como quien dice, observen la higuera, dijo Jesucristo. Y tenemos que estar observando lo que está sucediendo. Entonces creo que esta es una alerta para la iglesia. Que la iglesia no caiga, doctor Quiroga, en ese envenenamiento político, social, injusto de las naciones, sino que discernamos los tiempos para que aprendamos a vivir distanciados de un mundo contaminante y vivir en el propósito de Dios, doctor Quiroga. Muchas gracias, Roy, por estas palabras tan poderosas. Me quedo con 2 o 3 cosas y se las digo en resumen y vamos a ir despidiéndonos ya. Número 1, orar por Israel, ser defensores de Sión como pueblo de Dios. Número 2, son bienaventurados, redimen su historia los que bendicen a Israel. Número 3, nos constituimos en protagonistas de la historia cuando bendecimos a Israel y en hacer que las profecías de la Biblia se cumplan en estos tiempos. Y número 4, seguir el ejemplo de naciones tan pequeñas como Guatemala, Honduras, Kosovo, y naciones grandes como Estados Unidos, que han hecho esa decisión tan radical de estar en defensa de Israel. Roy, en verdad admiramos a Honduras, aunque en fútbol no nos entendemos. Hemos pasado un poquito momentos amargos, Andrés. Momentos amargos, no es cierto. pero en verdad bendecimos a Honduras una y otra vez. Recuerdo las palabras del presidente cuando estuvimos con él y dijo, yo no olvido esas palabras que tú dijiste y que también las expresó cuando él mismo firmó el diploma de nombramiento como presidente de tu persona del Parlamento Iberoamericano por Israel. Recuerdo sus palabras cuando dijo, ya hemos bendecido al mundo árabe y es momento de bendecir a Israel. Nunca voy a olvidar esas palabras. Que el Señor bendiga a la pareja presidencial, al presidente Juan y a su esposa Ana, que bendiga a la iglesia del Señor, su fiel remanente. Y me quiero despedir con estas palabras, Ron. Decirte que a partir de este próximo sábado, si nos quiere oír toda Honduras, a las 9 en punto de la mañana, en horario de México, de 9 a 9:30, habrá un programa que se llamará Niños a una voz. ¡Aleluya! Todos los sábados, de 9 a 9:30 de la mañana, niños orando, como tú nos enseñaste, Roy, querido, orando por México, orando por el presidente, por los diputados, por los senadores, orando por el país, por los empresarios, y que sepas que hemos guardado las charlas íntimas que hemos tenido, la amistad que hemos cultivado. En el caminar, esa amistad ha dado sus frutos, Roy, y les felicitamos. Si quieres despedirte, Roy, adelante. Doctor Quiroga, decirle de que, si me da unos minutitos, decirle que no ha sido fácil llegar ahorita en este viaje a Jerusalén. Fíjense que Honduras le ha costado obtener vacunas. Y usted sabe que para salir hay que estar vacunado. Israel es el primer país vacunado que ya no tiene COVID. Es impresionante. Este país es el primero en el mundo.